En el día de hoy nos acompaña Ángelo Lescano, él es técnico en Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer, que está lanzando a propósito un proyecto muy bueno sobre crecimiento seguras, así se denomina, y nos va a explicar un poquito hacia dónde está dirigida esta campaña que se ha lanzado en las últimas horas. Bienvenido, licenciado, y cuéntenos. Muy buenos días. Primero, de parte de la señora ministra Niurka del Carmen Palacio y la viceministra Elibet Cárdenas, queremos agradecer la oportunidad de hoy venirles a hablar del proyecto Creciendo Seguras. Este es un proyecto que se lanzó el día de ayer, en donde con alianzas de otras instituciones estamos buscando el prevenir la violencia física, psicológica y sexual y los embarazos en niñas y adolescentes, por medio de talleres, capacitaciones, por medio de darles conocimiento y habilidades que requiere esta población para poder ir trabajando lo que son las prevenciones. O sea, directamente está dirigido a una población de ¿qué edad? De 6 a 12 y de 12 a 17, entendiendo que la metodología que se usa de 6 a 12 es totalmente diferente y los talleres también, y de 12 a 17 va los próximos talleres. ¿Dónde buscan impactar? ¿En las escuelas? ¿En los hogares? Porque esta mañana conversando con Irene aquí en la edición matutina, nos sorprenden las cifras. Dice que se está gastando cerca de 1.500 millones de dólares en las niñas embarazadas. Ni hablar también los casos que se están reportando hacia Veraguas, que han aumentado significativamente de violaciones a niños. ¿Qué está ocurriendo actualmente con la sociedad? ¿Está sumamente vulnerable nuestros niños y adolescentes? Ok, justamente lo que buscamos primero es trabajar, vamos a estar trabajando con el CENIAS, que es parte de este convenio, en los albergues que ellos tienen y que ellos están viendo. También vamos a estar trabajando en las comunidades, con los gobiernos locales, en las regiones. Este periodo vamos a comenzar con 6 regiones en diferentes lugares y un aproximado de 300 beneficiarios. Luego a estos vamos a ir justamente a Panamá, vamos a estar yendo a Chiriquí, a Bocas del Toro, y lugares que ya nos están incidiendo para ver cómo trabajamos con las comunidades, con esta población, e ir dándoles esas herramientas que nos van a permitir ir midiendo, porque es importante, no solamente vamos a ir a dar el taller, vamos a impactar conocimiento, vamos a aplicar algunos pre-test, algunos post-test que nos van a ayudar a ver cómo van aprendiendo y qué está pasando con la población que está siendo beneficiada y que luego vamos a ir creciendo hacia otros lugares. Hay algo importante, señor Lescano, usted que menciona, porque la verdad es que es alarmante el tema de las adolescentes embarazadas y sobre todo también esas violaciones físicas o esas violaciones sexuales que se dan a nivel nacional. Pero ¿en qué se basan esos talleres? O sea, ¿qué contenido tienen esos talleres? ¿Cuál es el estudio que se ha hecho para poder establecer que en esos talleres posiblemente haya una solución a esos problemas? Porque en todos los gobiernos hemos escuchado diferentes programas, planes, estrategias que se dan, pero lo aplican durante algunos meses o un par de años y luego se abandona y sigue el problema permanente en cada una de las comunidades. Yo creo que es importante ver el tema de que no es algo que simplemente nace desde el Viceministerio de la Mujer, sino es que nos reunimos con diferentes instituciones que están ya ejecutando en diferentes áreas. Tenemos al MIDES, tenemos al MINSA, tenemos al CENIAF. Lo que estamos haciendo es unirnos y ver, ok, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo están trabajando ya con la población? ¿Cómo están aceptando? Y los talleres y las capacitaciones vienen de ellos. Estamos dándole lo que son relaciones sanas. Entendiendo algo, las diferentes tipos de violencia muchas veces, de gran manera, comienzan en las juventudes. Comienza desde los noviazgos, desde las primeras relaciones, no solamente en los noviazgos, sino también en esa interacción que pueden tener con sus amigas, con sus amigos, y ir viendo y enseñando que esas conductas, muchas veces aprendidas, que normalizamos en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, no son correctas. Y luego entonces poco a poco ir haciendo ese cambio no solamente de aprendizaje, sino también de conducta, que luego nos va a ayudar a incidir a que todos estos números que estamos viendo y que son alarmantes puedan ir variando e ir cambiando. No nace de nosotros. ¿A cuántos tienen cifras por ejemplo, en los casos de violencia entre jóvenes, de niños, violencia física, violaciones? ¿A qué niveles ha llegado en cuanto a cifras? Justamente buscando datos, estuvimos viendo los datos de enero a abril del Ministerio Público en cuanto a lo que son violencia sexual, denuncia de violencia sexual.
en la población de los 645 que hay ahorita mismo, 394 son de la población de 0 a 17 años a nivel nacional. Y cuando vamos a lo que son denuncias de maltrato a menores, están aproximadamente en 1.200 y algo. Entonces vemos que son cifras alarmantes para lo que va de enero a abril. Y lo que vamos a buscar es justamente ir a estas comunidades donde más nos están puntuando y comenzar a ir a trabajando con estas poblaciones para que luego, y esperamos más adelante poder venir y decirle, este ha sido el impacto. ¿Dónde mayormente, hacia qué sectores? Porque veíamos reflejado que Veraguas se ha convertido en una provincia que de verdad me da mucha tristeza de lo que se genera diariamente de allá, una provincia tan bonita, y tenemos que estar informando tantos casos tan desagradables, no solamente en niños, también en mujeres, en general, que hoy por hoy quizás no lo vemos tanto en la ciudad capital. ¿Qué está pasando? ¿En qué sectores? ¿Hacia qué sectores hay que enfocarlo? ¿Y qué es lo que está generando precisamente en el caso de esta violencia sexual que se tome en cuenta o que se tome como referencia a los niños? Justamente todo comienza desde la infancia, todo comienza desde las primeras, desde la niñez. Y ahí es donde queremos ir previniendo. Sí, el Ministerio de las Mujeres siempre está accionando en cuanto se presenta algún caso, pero paralelamente estamos previniendo. Hay que evitar llegar a estos casos y ver cómo vamos a estar también justamente en la comarca, que estamos viendo que tiene grandes casos que se registran, hay que ver los que no. Entonces vamos a ir a las comunidades, ir a trabajando con los gobiernos locales, ir a trabajar con los líderes del área, que son muchas veces los primeros que reciben los casos antes que lleguen a cualquier lugar, y ir viendo, ok, esto es lo que tenemos, cómo nos pueden ayudar. Cuando estuvimos reunidos con las diferentes instituciones nos decían, vamos a hacer esto, vamos a meterle relaciones sanas, vamos a capacitar no solamente a las niñas, niños, adolescentes, sino también a los padres, sino también explicarles cómo ver dónde hay una violencia, o también decirles, oye, esta forma de conducta hay que irla cambiando, hay que irla mejorando, y por medio de especialistas irles enseñando cómo podemos ir dando una mejor educación en diferentes tipos de violencia. Yo sí quiero hacer énfasis en eso de lo del contenido, porque yo no veo que eso sea una solución tan sencilla o simple de ese fenómeno que se está dando con las niñas y con las adolescentes. Para mí eso es un tema bastante grave y amplio, porque ustedes tienen que ver no solamente con la parte, digamos, reactiva de los casos, sino la parte proactiva, que yo creo que es la fundamental en estos aspectos, porque vemos diferentes casos, o sea, los casos que se dan en Veraguas quizás no son los mismos que se están dando en la comarca, son totalmente distintos. Entonces sí hay factores internos y externos que están complicando aún más ese tipo de problemas a nivel nacional. Entonces por eso era que le preguntaba, ¿dónde entran los padres de familia aquí? Ahora usted lo acaba de mencionar también, de darle como ciertas capacitaciones a los padres, pero ¿en qué se basan precisamente? Porque hay que considerar algo. Hoy día, en este mundo contemporáneo, los padres de familia prácticamente están en el trabajo. Los hijos quedan en manos de sus abuelos, de los tíos, de los hermanos mayores, y son prácticamente parte esencial de esos grupos que quieren aprovecharse de esos niños y esos adolescentes. Entonces, ¿dónde entran los padres que también todavía sienten como un tabú hablarles a los niños y a los jóvenes del tema sexual? Y eso también implica un problema grave en nuestro país. Sí, justamente parte de lo que tenemos también va a estar el MINSA, que son los especialistas en todo lo que viene siendo estos temas, y nos van a estar ayudando. Ellos justo con el Ministerio de Seguridad son los que se van a estar encargando la parte de los padres. Nosotros vamos a entrar con el Ministerio de la Mujer a explicarles qué son las violencias, porque vamos a lo mismo, es muy difícil identificar cuando son conductas que hemos visto de generación en generación. Podemos estar viendo que nuestro padre ha sido violento, nuestros abuelos han sido violentos, lo vemos en la comunidad y ya es algo normalizado, que no está bien. Pero sí. Entonces, ¿cómo cambiamos esa conducta? Y tomando en cuenta que muchos de los hogares panameños hoy por hoy están desintegrados. O es que si no está la madre, no está el padre, o simplemente los niños quedan al cuidado de personas terceras,
y que después posteriormente vemos que esas personas son las que violan a estos pequeños, a estos adolescentes. Actualmente, ¿cuántas son las cifras que ustedes tienen registrado de embarazos en niñas y adolescentes? ¿Y cómo sería la campaña hacia este sector? Justamente las cifras no se las puedo decir ahorita mismo, estábamos buscando las datas para poder tener, pero sí son bastante alarmantes. Creo que ayer se estuvo lanzando Milena 2.0 por parte de UNSPA, en donde nos estaba mostrando el impacto que tienen los embarazos adolescentes para el país, que es muy grande. Entonces, ¿qué queremos? También enseñarles a cuidarse, enseñarles a darles esa educación de poder, de lo importante de terminar sus estudios. Ayer parte de lo que teníamos en el lanzamiento, teníamos a chicas del proyecto Las Claras, de Voces Vitales, donde nos explicaban, fueron chicas que fueron madre adolescente y nos explicaban el impacto que tuvo esto en sus vidas y cómo han salido adelante. Ya hoy en día siguen estudiando gracias a un trabajo interinstitucional que hizo Las Claras, en donde con psicólogos, trabajadores sociales, les han dado esas herramientas para salir adelante, y parte del testimonio que nos decían era, hoy en día estamos ya en una práctica profesional de nuestras escuelas y queremos ir a una universidad, queremos salir adelante, queremos darle educación a nuestros hijos para que este ciclo que muchas veces se repite, que vemos que la madre tuvo hijos a temprana edad y la niña está teniendo hijos, va a comenzar a tener hijos a temprana edad, rompemos este ciclo entrando a las comunidades. Es la única manera. Sabemos que muchas veces el impacto tal vez sea difícil de medir, pero hay que hacerlo, hay que comenzarlo. Hay algo importante, señor Lescano, y le hago la salvedad, no soy fanático religioso, pero ¿hasta qué punto este tipo de problemas no se incluye a la iglesia? Señores, una de las cosas que tanto se cuestiona y critica es que el ser humano hoy día actualmente casi nos estamos alejando cada vez más de Dios. Y reitero, no soy fanático religioso, soy católico, pero me parece que la juventud de hoy, los niños de hoy, necesitan esa orientación y esa recomendación de carácter espiritual que no la tienen hoy día. Okay. Muchos de los líderes que tenemos en las comunidades sabemos que son los líderes, los padres, los pastores, líderes religiosos, y son parte de los proyectos que está llevando el Ministerio de la Mujer. O sea, a ellos se les invita. Nosotros lo que hacemos siempre es primero conocer cómo está la comunidad. No es que llego con una fórmula y diciendo esto es lo que le va a funcionar. Vemos, hablamos con ellos, involucramos no solamente a los líderes religiosos, a los gobiernos locales, también a las ONG que trabajan ahí, porque son como la primera barrera, son los primeros que saben qué está pasando en su comunidad, y ahí entonces vemos cómo vamos a ir actuando, porque ustedes también lo mencionaron, no lo que me va a funcionar en Veraguas, me va a funcionar en Chiriquí, me va a funcionar en Panamá. La población y lo que está viviendo es totalmente diferente. Entonces, y aunado a eso, licenciado, o sea que aquí hay un doble problema para poder avanzar y alcanzar, por ejemplo, metas en campañas o en iniciativas que vayan en función de esa defensa de los niños, los adolescentes, la familia, y son las redes sociales, la tecnología. O sea, antes el padre, la madre o la abuela, el consejo que cuando el joven se portaba mal era un repertorio, te sentaban y igual como es que le dicen a la correa. Era el rejo, como decían en el interior. Sí, exacto. ¿No? Esa era la forma de educar a ese niño, a esa niña y a ese adolescente, y vemos que sí habían casos puntuales en el pasado, hace muchos años, pero hoy por hoy vemos que a raíz de eso y esa enseñanza y esos consejos hay muchísimos profesionales y gente de bien en nuestro país, pero hoy por hoy las enseñanzas las están dando las redes sociales. Y peor aún, la inteligencia artificial. He visto casos de jóvenes que piden consejo a la inteligencia artificial, al ChatGPT, e incluso han decidido hasta quitarse la vida por el consejo que se le ha dado a través de la inteligencia artificial. O sea, ¿hacia dónde estamos? Porque se ha escapado la crianza de las manos de muchísimos hogares, de muchísimos padres. Es importante también, Virna, que nos diga el licenciado, este es un fenómeno que no está afectando únicamente, si queremos diferenciarlo, sobre clases sociales, ¿verdad? Yo creo que también ese es un fenómeno que está afectando de la capa alta hacia abajo. Sí, ¿Eso no es así? Sí, miren, tengo bastante experiencia trabajando con jóvenes desde hace bastante tiempo, y algo que siempre vemos es los hogares disfuncionales que ustedes indican, los padres están trabajando, pero siempre cuando nos toca conversar con los padres les decimos, hay herramientas
que nos pueden ayudar, los códigos parentales, saber conversar. Lo importante, conversar con sus hijos. Dentro del estrés que podamos tener de que llegamos del trabajo, estamos cansados, muchas veces tienen que llegar a cocinar, o todo lo que se tenga que hacer dentro del núcleo familiar, siempre sacar ese tiempo es simplemente preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué has estado haciendo? ¿Tienes nuevos amigos? Preguntas básicas que muchas veces los padres nos dicen, cuando nos toca hablar con ellos, no, pero es que no me responde, pero te está escuchando. No hay Sí, comunicación es así. en la familia. Te está entonces. escuchando y te aseguro que cuando ese joven, ese adolescente que está en ese proceso de cambios, tiene algún problema, va a ir donde papá y mamá y le va a decir, ¿sabes qué? Tengo un problema porque tú siempre has mostrado ese interés de saber cómo está, aunque tal vez al principio no te vaya respondiendo, tener esa comunicación. Sí, las conductas o el aprendizaje han cambiado. Hoy en día decimos, hay que conversar con sus hijos antes de llegar a cualquier tipo de usar la correa. Hay que conversar con los hijos, hay que educarlos, hay que quitar los tabú de que, bueno, yo no hablo esto, yo no puedo decirle esto, es que me da pena hablar de cualquier tipo de sexualidad. No, es decir, ok, esto es así, porque así evitamos cuando vayan a ChatGPT, cuando vayan a las redes sociales, encuentren cosas que no queremos y que no son bien dadas a nuestros hijos. Eso se evita comunicándolo. ¿Cómo incide en esos niños y esos jóvenes hoy día esos contenidos que se dan a través de los medios de comunicación social, de esa música que se da a través de las radioemisoras, a través de las redes sociales, cuyo contenido prácticamente donde más se resalta es la violencia, los términos de carácter de sexualidad, el doble sentido, etcétera? ¿Eso cómo incide casualmente en esas políticas públicas que ustedes ahora están pretendiendo que se vaya como vanguardia para poder resolver este problema? Tal como incide, no les podría indicar porque no creo que haya una data, alguna investigación que diga cómo está dándose todo esto en cuanto a la conducta que están teniendo nuestros adolescentes jóvenes, pero sí es importante. Muchas veces escuchamos a niños y niñas, adolescentes cantando canciones que muchas veces no saben el significado. Y lo sabemos, pero importante es que sus padres, es que nosotros, los adultos, entremos y comencemos a decirle, mira, esto no me gusta que lo escuche, o explicarles ciertas cosas. Porque va lo mismo, yo siempre he creído que lo primero es comunicación. O sea, comunicarnos y explicarles antes que venga una música, antes que vengan las redes sociales o cualquier otra persona malintencionada a decirle algo que va en contra de lo que yo quiero que mis hijos aprendan o que simplemente de lo que necesita en esa etapa de la edad. ¿Cómo no? Lo cierto es, licenciado, que sí, y lo señalaba Irene, del tema de qué tanto impacta los medios, las redes sociales, y lo vemos reflejado si nos metemos a la red social de TikTok. En TikTok hay trends y que la juventud se suma a los mismos, y donde usted ve que el que no está en la moda no lo hace, pero el que está en la moda hace este tema de los bailes eróticos, de desnudos, el mostrando quizás parte de su cuerpo, y en la mayoría de los casos son menores de edad que ven que esto es algo común y corriente. Entonces, sí está impactando y el papel de aquí, más allá de las autoridades, el del adulto en casa, que no ve esto, que no corrige, y que lo ve como algo normal, normalizado. Hemos normalizado todo lo malo de nuestro entorno, lo hemos normalizado como bueno. ¿En qué escala está Panamá si la comparamos en América Latina frente a ese fenómeno de los embarazos? Escala, ok, no me gustaría dar números porque siento que no tenemos una data como tal, pero sí es importante. Y comenzamos con algo. Hay ciertas edades que necesitan que los padres estén ahí preguntando, viendo qué están viendo. Yo conozco madres que dicen, yo le quito el celular y me pongo a ver qué está viendo, o yo tengo código parental que de un momento puede ser, porque ya no es que buscas algún tipo de página, sino que te sale algún tipo de propaganda y de un solo el código parental les tira un señal y le dice, ok, y se lo bloquean, simplemente. Entonces, o le ponen horas de ver la televisión, o se ponen con sus hijos, importante, a ver qué están viendo, qué tiene esa cómica, si va de acuerdo a lo que yo le quiero enseñar. O sea, tener ese tiempo de entender de que si no quiero que la televisión, las redes sociales, los TikTok, los juegos de PlayStation, de Xbox, los eduquen,
tengo que sentarme con ellos a ver qué están haciendo y educarlos yo. Sacar ese tiempo es importante. Así es. Bueno, yo le agradezco a usted, licenciado Ángelo, por estar aquí. Ya está entonces, ya se ha hecho el lanzamiento. ¿A partir de cuándo ya se va a estar aplicando a nivel nacional? Justamente vamos a comenzar un pilotaje a finales del mes de junio. Vamos a estar vamos a estar trabajando en Panamá. Esto nos va a ayudar para luego ir replicando. Es como una medición de ver, todo es ensayo y error. Claro. Justamente eso va a estar todas las instituciones que son parte de esto, y que tenemos al MINSA, tenemos al MIDES, tenemos al Ministerio de Seguridad, tenemos a Mi Cultura, porque también hay que poner cultura, enseñarles todo esto. Vamos a comenzar ya la última semana del 23 de junio. Bueno, vamos a estar pendientes y cuando ya se tengan los primeros resultados, lo invitamos, licenciado, para que nos venga a dar esas cifras y qué tanto ha impactado en la población aquí en la capital y hacia dónde se va a ir hacia el interior. Le agradezco a Ángelo Lescano, técnico en Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer, con este lanzamiento del proyecto Creciendo Seguras, por darnos luces de lo que se va a estar aplicando a partir de mediados.